Hey, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos con un nuevo episodio de Mister Arquitectura. Estoy con mi compañero Chris, como siempre. ¿Cómo Y pues están? espero que les guste este video. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Me he fijado que siempre decimos eso, pero bueno. Tenemos nuestros trabajos del primer semestre Así de... es. En cuanto ingresamos a la carrera, los primeros trabajos que te dejan al llegar a tu salón de clases. Es correcto, es correcto. Cabe recalcar que tenemos de distintas materias, tenemos tanto de proyectos como de representación gráfica y Geometría. geometría. Así Y es. representación técnica arquitectónica también. Son muy pocos, pero de los que más tenemos son de proyectos. Entonces, pues, este es nuestro recorrido, ¿no? Así es. Espero que no se burlen, porque los primeros trazos estuvieron muy de miedo. Entonces, empezamos. El primer trabajo que te hacen realizar ¿Qué te dejan? es saquen su lámina y empiecen a trabajar. ¿Lo pudieras explicar, compañero Iván, por favor? Pues esta es muy básica. Como hemos dicho en otros programas, tú entras sin saber dibujar. Así es. O sea, no pasa nada si tú hayas cursado toda tu vida clases de dibujo, si tú tengas práctica de muchos años. Siempre tú entras desarrollando o tratando de desarrollar o mejorar tu habilidad de línea. Entonces, te hacen te dejan un ejercicio bastante peculiar donde tienes que hacer líneas sin parar de izquierda a derecha. Esto sin despegar la mano. Así es. Y ya te pidieron en ese entonces una gama o llevas al menos unos lápices, te llevas tus materiales. Sí, claro, ya esto pues es después de que dan la presentación, que te dan la lista de materiales, Así tú es. ya llegas con todo tu material y equipo necesario, entonces te dejan hacer primero líneas, es muy básico, líneas desde el principio, líneas de izquierda a derecha y de más tenues a más fuertes. Así Entonces es. esto es lo que estamos viendo en esta lámina, como pueden ver aquí inicia el trazo y termina de aquel lado. Aquí a mi compañero Chris se le fue un poquito la manita porque repetimos esto, tenías que irte lo más derechito posible. Entonces, pues obviamente si tú entras sin nada de práctica, pues se te van a ir unas rayas tipo así. Sí, sí, sí. Y cabe Que no pasa recalcar nada. que aquí no valen que las líneas peludas, que las líneas Ajá. continuas. Las líneas peludas es de que regresas la mano, ¿no? Así Ese es. esto, para tratar de realizar una mejor línea, pero aquí no te dejaban hacer eso. En este, pues la maestra de tan de terror que estaba me dejó repetirlo. El siguiente trabajo la siguiente lámina es líneas verticales. La línea vertical, el mismo proceso, ¿no? De tenue a más cálida Es la línea. correcto. Con pura línea vertical. Igual, no vale línea peluda, no vale línea chueca. Bueno, pues aquí en la práctica, o aquí sí se alcanza a notar, tiene algunos lados sin práctica, cero práctica más que nada. Sí, no, y es normal, o sea, digo, tú iniciabas de arriba hacia abajo, pero pues obviamente tú no tienes la capacidad de realizar una línea recta. Así es. Entonces, para eso es este ejercicio, para poder realizar una línea recta. Y de eso se trata, no pasa nada. Este ya me dejó repetirlo y se ve un poco ya más realizado. El tercer trabajo que te piden es radial, es líneas hacia el centro, igual la misma dinámica, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. Y hace la ilusión a que tienes un núcleo adentro, a lo radial, así decirse. Se llama lámina radial porque va al centro. Todas las líneas son así, igual, sin línea peluda, sin ser mejor en los trazos derechos. Sí, sí, sin parar. Del centro es. hacia la esquina sin parar. Y también tenemos una degradación, como Así es. podemos ver, de tonalidades. Una línea más tenue, una línea más fuerte. Siempre las diagonales eran las líneas más fuertes. Así es. Así es. El cuarto trabajo, este fue. Esto es con tus de gradaciones. Van desde muy tenue, ya vas aquí calcando un poco más,
vas más, hasta que llegas a una calidez muy fuerte. Y en el siguiente escalón empiezas al revés, de fuerte a más bajito. Aquí se alcanza a ver la técnica. Así es, aquí se hicieron unos, digamos, rectángulos. Primero se iniciaron unos rectángulos, digamos, para seccionar qué zonas debías de hacer con qué tonalidad. Entonces la primera fila, se podría decir, de izquierda a derecha fue una degradación de menos a más. Luego la fila de abajito fue de más a menos y así turnándose, pero siempre con estas secciones. Y tenías que hacer que no se vieran los cuadrados, ¿recuerdas? Así es, que entre secciones, entre rectángulos, fueran desapareciendo o difuminándose. El siguiente trabajo es radial, otro trabajo radial. Yo sufría mucho con los trabajos radiales. Y la misma técnica de tenue a la calidez muy, muy fuerte. Así es. Cabe recalcar que de aquí empezabas desde la punta hasta que te expandes. Hacia afuera, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera. Entonces sí, de aquí ya llevamos un mes de estar trabajando menos. Entonces ya tenemos un poco más nos empezamos a soltar la mano, ¿no? Como sí, no, y luego teníamos la clase de proyectos creo que 3 o 4 veces a la semana. Así entonces estar haciendo estos trabajos muchas veces por semana, pues la técnica te va avanzando. Ayuda, exactamente. El sexto trabajo fue a realizar Estos son prismas a punto de fuga. Así es, son estos prismas que realizamos. No es cierto, esto es una vista caballera. ¿Vista caballera? Así. Ok. Y con los mismos ángulos que aplicamos los prismas era la línea. Teníamos que aplicar la línea. Y nomás en esto sí nos dejaron un poco apoyarnos con las escuadras porque ya íbamos avanzando más que en las perspectivas, ¿no? Como un tipo perspectiva, la línea para dónde iba. Sí, ya aquí nos íbamos inculcando un poquito más en el dibujo técnico. Así es. No, pues ya previamente con la mano un poquito acostumbrada a seguir una línea recta, pues ya era más fácil la utilización de los instrumentos para nosotros. Entonces, esta fue una actividad muy peculiar porque nos dejaron hacer esta lámina con 3 figuras, que no sé si te acuerdas que tenías que elegir luego una y hacer una maqueta. Ajá. Sí. Entonces, hacías una figura ya en físico y hacían en el salón revolvedero de figuras. Empezabas a seleccionar la que quisieras y empezabas a formar con eso un edificio. Un edificio. Que tengo ¿Nos las pudieras presumir, por favor? O sea, es muy importante los primeros trabajos porque de aquí ves quién tiene talento y quién va a sufrir en proyectos. Aquí está la perspectiva que, como comentamos, por ejemplo, si tú elegías, digamos, esta figura, así es, tú la hacías en una maquetita y la traías a la siguiente clase. Entonces, posteriormente, hacías un equipo y con la maquetita que realizó cada integrante del equipo, hacías un revolvedero, como dijiste, o que en sí era algo muy, ¿cómo se dice? Pues muy era contextual, era ¿no? la dinámica, O sea, ¿no? Sí, cambiando. Pero tú tenías que transformar ese posicionamiento de figuras. Por ejemplo, yo hice este prisma, me acuerdo, entonces yo puse este prisma parado, luego otro compañero hizo otro rectangulito aquí, luego pusimos otro prisma aquí, luego era una diagonal que se puso aquí. Entonces cada quien fue posicionando sus maquetitas y esto lo tenías que transformar en una casa o en un edificio. Entonces esto fue el trabajo y, digamos, como el acomodo de las piezas de mi equipo, y ya pues yo le di ciertos detalles y esta fue la primera perspectiva que hicimos, que realizamos. Exactamente. Y muy buenas, tú eres muy bueno para las perspectivas. Más o menos. Ahí daba batalla. Batallando. ¿Tienes otro trabajito que te gustaría? Trabajito, así es. O ya mostramos la primera repentina, ¿qué te parece? Me parece. Mi primera repentina fue... No se vayan a burlar, por favor. Era un inexperto. Todos éramos unos inexpertos. A ver, cambio de cámara. En esta repentina fue muy igual, ¿no? Ya teníamos el conocimiento seguíamos con el conocimiento de las maquetitas, entonces se alcanza a ver que el diseño son prismas. Son puros prismas, un prisma aquí, un prisma acá. Entonces esa fue nuestra primera repentina. Nuestra primera repentina, no así me es. acordaba. Entonces,
a diseñar con puro prisma, ¿no? Con lo que teníamos ya de noción, lo trabajado antes. Y igual, la vegetación muy baja calidad, la alberca, me faltó representarlo un poco más. En esta repentina saqué 8, entonces mi primera repentina, ¿qué te parece de 8? Pues es que está bien, te digo, la verdad es que a pesar de no haber tenido ningún contacto con el dibujo Así es. antes de tu parte, pues está muy bien y de eso se trata, de ir aprendiendo y de ir desarrollando la habilidad. Está De lujo. muy padre. La alberquita te quedó un poco desproporcionada, pero me gusta. Sí. Y íbamos viendo las sombras aquí ya. De este lado era el que le pegaba el sol, entonces... Precisamente para poder hacer las sombras con una buena calidad, nos dejaban hacer todos los trabajos de difuminación, ¿recuerdas? Así es. Entonces, las sombras aportan un fondo, digamos, Un poco más de realismo. una profundidad, exactamente, a un las poco más de representaciones. realismo. Tú puedes así distinguir qué es lo que está más próximo o menos próximo. Por ejemplo, en esta perspectiva tenemos una perspectiva interior de una cocina, que también es Ok. a 2 puntos de fuga. Entonces, pues bueno, si tú tienes que aprender a razonar, si aquí está la ventana y esta es mi única fuente de luz, pues obviamente todo lo que no le da directo de la ventana, pues va a estar sombreado y va a estar en negro. Así Y luego es. todavía si tienes un efecto, digamos, enfrente que te está haciendo más sombra, pues va a ser un difuminado más negro, más intenso, más Ok. oscuro. Y hicimos el video de materiales, entonces todos los materiales casi todos usabas, que escuadras, que regla T, que los lápices, y es cuando te das cuenta que las figuras tienen... Empiezas a ver perspectivas diferentes, ¿sabes? En los dibujos, empiezas a analizarlos mejor como las sombras. En Ujú. este lado sí le da la luz, en este lado no le da la luz. Exactamente. Entonces es importante los trabajos desde primero, aunque a veces decías, no inventes, ¿para qué me dejan esto? Sirve mucho y en las repentinas te das cuenta. Las repentinas son los exámenes, también tenemos un video de Bien, acerca de repentinas. eso, exactamente. Entonces sí es un poco igual. En este trabajo es de otra materia, pero igual era mucho gráfico, una representación gráfica. Aquí repliqué mi repentina porque era lo único que tenía en mente, era mi repentina. Entonces aquí empezamos ya a aplicar las perspectivas. Aquí. Esto fue con estilógrafo, a tinta, y esto fue a lápiz. Igual, ¿no? Con tus sombras, con tus técnicas, la perspectiva completa. Y solamente que en esta materia era muy importante la letra, como habías dicho tú una frase de las letras, los arquitectos. ¿La puedes completar, por favor? Sí, ese profesor nos comentó que los arquitectos no escribían, los arquitectos dibujaban letras. Así es. Entonces, él nos hacía precisamente realizar estos renglones, que cada renglón tenía que, cada letra tenía que tocar cada extremo del renglón. Es decir, tenías un rengloncito donde ahí tú escribías tu letra y luego un rengloncito donde no escribías nada. Entonces tú tenías que dibujar todos tus renglones como si fuera tu cuaderno. Tú tenías que dibujar tu cuaderno para ahí poder escribir y cada letra tenía que tocar arriba y abajo de las líneas del renglón. Que nos dejan hacer en una lámina, nos dejan realizar el abecedario para que vayas practicando, para que vayas dibujando letra por letra y así poder representarlo en planos, Correcto. en tus láminas, en tus trabajos. Entonces, ¿Tienes más perspectivas tú? yo no tengo muchas perspectivas. Yo aquí tengo otra. Muy buena esa, Gracias, la verdad mi favorita es esta. la mejorcita. La vamos a mostrar en otra cámara. Ahí. Si se puede ver aquí las sombras. ¿Cuánto te tardabas en tus perspectivas? Yo me tardaba de 4 a 6 horas Sí, yo haciendo también. las perspectivas. Yo también. Hasta 8 horas me llegaba a pasar Sí. en eso. Pero es que, o sea, la verdad es que en primero, por ejemplo, es muy artístico. Entonces, entre más te enfoques en darle realismo a tus perspectivas y a tus representaciones, pues obviamente más te vas a tardar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de un inicio te cuesta analizar, ver, por ejemplo, como tú decías antes, analizar desde dónde se está pegando la luz para ver cómo vas a representar las sombras. Ok. Y aparte tienes una conjunción de elementos y de
prismas bastante peculiar que de primeras no sabes cómo analizar y cómo plasmar tanto las sombras como el punto de fuga, como por ejemplo yo tenía diagonales, dije, güey, estoy a 2 puntos de fuga y tengo que poner una diagonal, ¿cómo verga lo voy a hacer? Entonces, pues de eso se trata y está chido, es muy artístico todo el primer Sí le sufres al principio, que ya lo dije, ahí es donde se ve quién tiene más técnica o técnica no, ¿verdad? O sea, más bien quién tiene las ganas de seguir en la expresión. Digamos como perseguir la papa, perseguir el sueño, digamos. Corretear el sueño. Exactamente. Otro trabajito que tenemos es el de antropometría. Es de la realización de las medidas de las personas, para más que nada sus actividades que hacen, ¿no? Que me estoy bañando, que me siento, que me agacho. Entonces esas son las medidas básicas o las medidas bases que tenemos para las actividades ¿Y eso para qué nos de sirve? los espacios. Nos sirve para poder representar, son más bien las medidas. Dimensionar. Dimensionar las medidas y hacer mejor tus espacios al estar diseñando. Sí, claro, o sea, por ejemplo, como ahí tenemos las medidas de alguien sentado, entonces tú al momento de proyectar un comedor o una terracita con una mesita exterior, pues obviamente puedes dibujar nada más el mueble, pero no se trata de eso, se trata de ver cuando tú estás sentado cuánto abarca tu cuerpo, qué medidas abarca y qué tanto rango de juego tenemos en ese espacio, ¿sabes? Tanto para salirte como para sentarte, para que alguien pueda circular por atrás. Todo ese dimensionamiento de espacios, de pasillos, de sillas, de asientos, de mesitas incluso, todo eso lo tienes que tener bien en mente y lo tienes que considerar a la hora de diseñar un espacio. Y aquí es donde viene el escalímetro, que es tan importante, pues aquí estás escalando todos tus muebles, todos tus espacios. Correcto. Y hasta la antropometría. Así es. Otro de los trabajitos, y hablando de sombras, cómo representar, tenemos una materia de geometría y en esto era donde nos fogueábamos un poco más en las sombras, en las representaciones, en las figuras. Entonces aquí se trataba esas eran las láminas que hacíamos en geometría. Esto es un plano triplanar con un isométrico. Así es. ¿Nos pudieras explicar, por favor, el isométrico, para qué sirve? Pues el isométrico es una vista 3D de qué es lo que estás dibujando, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué es? Era un rectángulo. Esas eran las sombras estas. Pero era un prisma. Era un prisma. Cierto, es un prisma, digamos un rectángulo hecho prisma, ¿no? Un cubo, una caja, la verdad no sé cómo se llame el rectángulo en 3D. Ok. Pero sí, digo, el chiste de aquí era saber ubicar y plasmar un espacio o, bueno, en este caso un prisma en 3 dimensiones, que pudieras ver lo que se ve de frente, lo que se ve desde arriba, lo que se ve desde un lado e incluso lo que se ve desde otros lados, como podemos ver aquí en las montañas tripaneles. Para eso servía. Este prisma está flotando en el espacio, no está pegado ni al piso, ni a una pared, ni a otra pared, entonces está flotando y lo que es ver cómo se ve desde abajo, cómo se ve desde un lado y cómo se ve desde el otro lado. Esas son las sombras, donde nos fogueamos muchísimo. Así es. Y aplicamos en las perspectivas. ¿Tú no tienes una de estas más básica como para que alcancen a entender un poco más? Que es importante porque esto ya teníamos muchísimas coordenadas. Teníamos ya muchas coordenadas. Entonces entre más era más línea y más confuso. Entre menos se alcanza a ver un poco más fácil. Por ejemplo, aquí tenemos... Esta fue nuestra primera lámina de esa materia. Como dice mi compañero, las coordenadas sirven para ubicar los puntos en el espacio. Como estamos representando prismas o cosas en 3D, en 3 dimensiones, pues tenemos que saber cuánto movernos en qué área, ¿no? Entonces, por ejemplo, este solo fue un punto, no sé si te acuerdas. Entonces, lo que tienes que hacer es partir desde el 0, 0. Tu 0, 0 es este puntito de aquí, donde se empieza a desplantar el piso, digamos, un muro y otro muro. Entonces tú tienes que contar, por ejemplo, si este puntito va a estar hasta acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que moverme uno hacia acá,
tengo que moverme 3 hacia arriba y tengo que moverme 3 hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces, esas son las coordenadas que necesitamos para ubicar este puntito en el espacio. La verdad es que a mí se me pasó poner las coordenadas, pero así vas avanzando de puntito por puntito por puntito. Y digamos, a comparación de aquí, pues ya no tenemos un puntito, son 8 puntitos. Ok, ¿lo puedo mostrar a la otra cámara? Sí, claro. Esto es la representación geométrica de un isométrico y un plano triplanar. También teniendo otras representaciones, no solamente nos dejaban dibujar, también era investigar algunos conceptos. Así es. Aquí tenemos la instalación hidráulica y su simbología. Teniendo de la parte izquierda la simbología, parte derecha su información, y abajo de la información está un pequeño, es un pequeño corte de una planta, de cómo la subida de agua, los drenajes, perdón. Entonces está medio... ¿Es instalación sanitaria? Esta es instalación hidráulica y esta es la eléctrica. ¿La pudieras explicar, por favor? Sí, claro. Esta básicamente también es una representación de los tecnicismos y los conceptos que hay que saber para entender un plano de instalaciones hidráulicas. Eléctricas. Digo, eléctricas, perdón, sí. Estos son algunos símbolos, simbología que se maneja. Por ejemplo, este es el medidor. Aquí tenemos subinstalación. Así es. La verdad es que no nos hemos clavado tanto en instalaciones hidráulicas. Creo que este fue nuestro primer contacto, así que no lo tengo muy claro, sinceramente. Sí, pero pues es la simbología que usas en los planos para representar igual. Pero no tienes la planta, ¿verdad? No, aquí más tengo aquí una representación algo X, pero sí. Sí, pero bueno, también podemos observar cómo iría desde... Estos son conectores, me imagino, ¿no? Así es. Y estos son enchufes. No, estos son... Ahí está representado como... Son apagadores, también... Otro cual. Es que fue un poco más básica esa representación. Más bien esta era en planta, en plano. Ok. Sí, porque había diferentes tipos de representación, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, esto también fue un trabajo que nos dejaron, que la verdad no lo tenemos muy claro. Sí, yo no me acuerdo ya, la verdad. Sí, estaba más difícil, ¿no? Al principio. Sí. Pero creo que hemos desarrollado más instalaciones hidráulicas que instalaciones eléctricas. Así es. Así es. ¿Quisieras pasarte ya al lado colorido? Estas materias ya eran muy importantes. Estas me gustaban más porque ya empezabas te eras más libre en los trabajos de grafías, de representaciones, ya metías colores, metías todos esos materiales que te hacen expandir tu creatividad. ¿Quieres enseñar el tuyo? Los dos, pues para que voten, a ver quién hace sus trabajos más asquerosos. No, que sí éramos aplicaditos.